Una empleada cruza en silencio los pasillos de una mansión a las afueras de Buenos Aires. Es sábado por la tarde, hace calor, huele a jardín mojado y a cloro de piscina. Llama a la puerta de uno de los cuartos de baño y nadie responde. Vuelve a llamar, nada. Cuando por fin entra, encuentra a la mujer más rica del mundo tendida, inmóvil, lejos de sus islas, lejos de sus yates, lejos de todo lo que su apellido significaba. Cristina Onassis tiene 37 años y acaba de morir sola, a miles de kilómetros de casa, en un país que no era el suyo, rodeada de un lujo que nunca pudo comprarle, lo único que buscó durante toda su vida. ¿Cómo llegó hasta ahí la heredera de una de las mayores fortunas del planeta? La niña que botó su primer petrolero antes de aprender a caminar, la mujer que lo tuvo absolutamente todo menos lo que de verdad quería. Es una historia mucho más oscura y mucho más humana de lo que los titulares contaron aquel noviembre de 1988. Porque esta es la historia de una mujer que nació con el mundo a sus pies y pasó la vida entera intentando averiguar una sola cosa: si alguien, alguna vez, la quería a ella o quería su dinero. Es la historia de la soledad más cara que se pueda imaginar. La de una mujer que podía comprar cualquier cosa, cualquier casa, cualquier capricho, y que nunca pudo comprar lo único que le faltaba. Y para entenderla de verdad, hay que empezar por el hombre que construyó la jaula de oro en la que ella nacería atrapada. Su padre. Porque para comprender a Cristina, primero hay que comprender el peso que llevaba su apellido. Y ese apellido lo levantó, de la nada más absoluta, un hombre llamado Aristóteles Onassis. Hoy cuesta imaginarlo, pero el imperio en el que Cristina nació, rodeada de oro, había empezado con un adolescente huyendo de un incendio. Aristóteles nació en Esmirna, una próspera ciudad de comerciantes a orillas del mar Egeo, y siendo apenas un chaval, lo perdió todo. En 1922, su ciudad ardió en una de las grandes catástrofes de aquel siglo. La familia, antes acomodada, quedó arruinada y rota, y el joven Aristóteles tuvo que huir como refugiado, con lo puesto y un pasaporte de apátrida. ¿Y sabes a dónde fue a rehacerse, con apenas unos dólares en el bolsillo? A Argentina, a Buenos Aires. Retén ese detalle, porque el destino lo va a devolver al principio y al final de esta historia de la forma más escalofriante. En Argentina, Aristóteles trabajó de noche como operador de telefonía y de día empezó a levantar un negocio de tabaco. De ahí saltó a los barcos, y con una ambición feroz, una intuición brutal y una frialdad legendaria para los negocios, construyó la mayor flota privada de petroleros del mundo, más grande que la marina de muchos países. Compró bancos, fundó una aerolínea, compró una isla entera solo para él, peleó por el control de Mónaco y su famoso casino. El refugiado que había huido del fuego se convirtió en uno de los hombres más ricos y más temidos del planeta. Ese era el padre de Cristina, un titán, un hombre acostumbrado a que el mundo entero se doblara ante su voluntad. Y esa voluntad de hierro caería, tarde o temprano, sobre su propia hija. Cristina Onassis nació el 11 de diciembre de 1950 en Nueva York, y desde el primer segundo, su vida no le perteneció del todo. Era la niña del imperio, la princesa de aquel reino de petroleros e islas. Pero ser princesa de semejante imperio tenía un precio que ella tardaría décadas en terminar de pagar. Fíjate en esta imagen, porque lo dice todo. Con apenas 2 años, subida a un pedestal, con sus manitas diminutas, la pequeña Cristina empujó una botella de champán contra el casco de un gigantesco petrolero para botarlo en un astillero de Alemania. 2 años. Todavía no sabía hablar bien, y ya estaba bautizando barcos de 45.000 toneladas ante los flashes de la prensa mundial. Antes de poder elegir nada por sí misma, ya era la cara del imperio. Antes de saber quién era ella, ya era una Onassis. Y esa palabra, Onassis, pesaba más que ella. ¿Y sabes cuál era el lugar más parecido a un hogar que tuvo aquella niña? No era una casa, era un barco. El yate familiar,
Un palacio flotante con cuadros de maestros antiguos en las paredes, grifos de oro en los baños, una piscina que se convertía en pista de baile, y hasta unos taburetes de bar, tapizados, según se contaba, con la piel más insólita imaginable. Aquel yate se llamaba Cristina. Su padre lo había bautizado con el nombre de su hija. Imagínate lo que significa eso. La niña no tenía un cuartito con sus dibujos pegados en la pared. Tenía uno de los objetos más caros del mundo, llevando su nombre pintado en el casco. Tenía yates, tenía islas, tenía continentes enteros para jugar, y casi nunca tenía a sus padres cerca, porque el mundo que rodeaba a aquella niña era, por fuera, el más deslumbrante que uno pueda imaginar. El yate Cristina era el escenario flotante de la alta sociedad mundial. Por su cubierta pasaron primeros ministros, estrellas de Hollywood, cantantes de ópera, magnates y aristócratas de medio planeta. Se bailaba hasta el amanecer sobre aquella piscina convertida en pista, se servía el mejor champán, se cerraban negocios de millones entre risas y flashes. Y en medio de aquel desfile permanente de gente famosa y poderosa, había una niña morena y callada que miraba desde una esquina, buscando entre tanto invitado brillante una sola cara que la mirara a ella, y no al apellido. A Cristina la educaron, además, lejos de casa, en internados de Inglaterra y colegios repartidos por media Europa. Cambiaba de país, de idioma, de compañeras, sin echar nunca raíces en ningún sitio. Y allá donde llegaba, las demás niñas ya sabían quién era, la hija de Onassis, la del padre más rico del mundo. Nunca podía estar segura de si querían ser sus amigas por ella o por su apellido. Esa duda, la gran duda de toda su vida, no empezó en un salón de baile, ni en un yate. Empezó en el patio de un colegio, cuando era solo una cría. Y a esa soledad se le sumaba otra cárcel, la de la fama. Desde que nació, Cristina fue perseguida por las cámaras. Cada kilo que subía o bajaba, cada novio, cada lágrima, aparecía en las portadas del mundo entero. La prensa la bautizó con una etiqueta cruel que la acompañaría toda la vida, la pobre niña rica. Y esa etiqueta, por burlona que sonara, encerraba una verdad terrible. Cristina lo tenía todo menos intimidad, menos normalidad, menos la posibilidad de equivocarse, sin que el planeta entero lo comentara. Vivía en una pecera de oro, y una pecera, por muy dorada que sea, sigue siendo una pecera, porque esa es la primera gran herida de Cristina, y conviene que la retengas, porque va a marcarlo todo. Cristina y su hermano mayor, Alexander, crecieron entre París, Londres, Atenas y Scorpios, la isla privada de la familia, un paraíso griego de aguas turquesas comprado solo para ellos. Tenían niñeras, institutrices, criados, guardaespaldas, profesores, tenían de todo. Lo que casi nunca tenían era a mamá y a papá. Aristóteles vivía para sus negocios y para una vida social deslumbrante llena de reyes, estrellas de cine y millonarios. La madre, Tina, una bellísima heredera de otra gran familia naviera, con la que se había casado siendo casi una niña, vivía atrapada en un matrimonio que se apagaba, y los niños quedaban, un día tras otro, al cuidado del personal. Piénsalo un momento. ¿Qué se siente al crecer en el yate más lujoso del planeta y que los brazos que más te abrazan de niña sean los de la empleada que te cuida y no los de tu madre? Cristina tuvo todos los juguetes del mundo. Lo que le faltó fue lo más simple y lo más barato de todo: atención, cariño de los suyos. Alguien que la mirara a ella, a la niña, y no al apellido. Y de aquella carencia tan temprana nacería toda una vida buscando, con desesperación, ese amor en los lugares equivocados. En medio de aquel vacío, Cristina tuvo un ancla, una sola, su hermano Alexander, 2 años mayor que ella. Los dos niños, un poco perdidos en aquel mundo de adultos ocupados y de lujo infinito, se aferraron el uno al otro. Alexander era su cómplice, su protector, su mejor amigo. En un universo donde casi nadie los miraba de verdad, se tenían el uno al otro. Recuerda a Alexander. Recuerda ese vínculo entre los dos hermanos.
porque el destino tenía preparado para ellos algo de una crueldad difícil de imaginar. Y entonces, cuando Cristina tenía unos 9 años, el suelo se abrió bajo sus pies por primera vez. Sus padres se divorciaron, pero no fue un divorcio cualquiera. Fue un escándalo que dio la vuelta al mundo. Porque la razón tenía nombre y apellido. Su padre, Aristóteles, se había enamorado de otra mujer. Y no de una mujer cualquiera, sino de una de las voces más grandiosas de la historia, la legendaria diva de la ópera María Callas. La aventura entre el magnate y la soprano llenó las portadas de medio planeta. Y mientras el mundo entero devoraba aquel romance de novela, había 2 niños, Cristina y Alexander, viendo cómo su familia se rompía en pedazos delante de todos, expuesta, comentada, humillada en cada kiosco. Para Cristina fue devastador. Adoraba a su madre y adoraba a su padre. Y de pronto tenía que ver cómo el uno abandonaba a la otra por una extraña famosa, mientras las cámaras lo fotografiaban todo. Su madre, Tina, se marchó. Y aquí la historia despliega sus ironías como quien abre un abanico de cuchillos. Porque años después, Tina haría algo digno de una tragedia griega. Acabaría casándose nada menos que con Stavros Niarchos, el mayor rival y enemigo de Aristóteles, otro magnate naviero, un hombre unido además a la familia por otra muerte anterior y turbia, la de la propia hermana de Tina. El mundo de Cristina no era una familia, era un tablero de ajedrez de millonarios donde los adultos cambiaban de bando, se casaban con los enemigos, se disputaban imperios, y ella y su hermano quedaban siempre en medio, como fichas menores en la partida de los mayores. Y hay algo en aquel romance de su padre que, visto con el tiempo, resulta casi profético, porque María Callas, la mujer por la que Aristóteles rompió a su familia, la gran diva por la que lo dejó todo, terminaría también con el corazón hecho añicos. Años después, el propio Aristóteles la abandonaría a ella para casarse con una mujer aún más famosa, la viuda del presidente Kennedy. Y la Callas, la voz más grande que había dado el mundo, acabaría muriendo sola y rota en un apartamento de París. Es como si por la vida de los hombres de aquella familia solo pudieran pasar mujeres condenadas a quedarse solas. Primero, la madre de Cristina, después la Callas, y, andando el tiempo, la propia Cristina. Un rastro de mujeres brillantes y desdichadas, todas girando alrededor del mismo apellido, del mismo dinero, del mismo vacío. Cristina creció viendo ese patrón. Sin saberlo, estaba aprendiendo cuál iba a ser también su papel. Y aquí empieza a formarse la segunda gran herida de Cristina, una que la acompañaría hasta el último día, la guerra con su propio cuerpo y con su imagen. Porque Cristina no encajaba en el molde de belleza rubia y esbelta de la alta sociedad de su época. Había heredado los rasgos fuertes y morenos de su padre. Tenía las cejas espesas, la piel oscura, unas ojeras marcadas que la hacían parecer siempre cansada. En un mundo obsesionado con la delgadez y la elegancia, la hija de Onassis se sentía fea, se sentía torpe. Se comparaba con las modelos y las actrices que rodeaban a su padre, y siempre salía perdiendo en esa comparación cruel que se hacía a sí misma. Con solo 17 años, se sometió a su primera operación de estética para cambiarse la nariz y disimular esas ojeras. 17 años, y ya intentaba corregirse la cara con la que había nacido para ver si así, por fin, la encontraban digna de ser querida. ¿Alguna vez te has mirado al espejo convencida de que no eras suficiente, de que había algo en ti que había que arreglar para merecer cariño? Ahora multiplica esa sensación por vivir bajo los focos del mundo entero, comparada sin descanso con las mujeres más bellas del planeta, y con un padre, para el que la imagen y la apariencia lo eran todo. Esa fue la mochila que Cristina cargó desde niña, y de esa herida nacería una batalla silenciosa con la comida, con el peso y, más adelante, con los nervios y el insomnio, que la perseguiría durante el resto de su vida. Una batalla que libraba a solas mientras por fuera lo tenía, aparentemente absolutamente todo. Porque esa es la gran paradoja de Cristina Onassis.
El golpe que se repite una y otra vez en toda su historia como un martillo. Por fuera, la envidia del mundo entero. Por dentro, una niña insegura que solo quería que la quisieran. Cuanto más crecía la fortuna, más crecía la soledad. Y cuanto más la miraba el mundo, menos se sentía ella mirada de verdad. Y no era la única, en aquella familia, a la que el padre controlaba con puño de hierro. También su hermano Alexander sabía lo que era eso, porque Alexander, ya de joven, se había enamorado de una modelo británica mayor que él, y Aristóteles se había opuesto con todas sus fuerzas a esa relación, igual que haría más tarde con los amores de su hija. En casa de los Onassis, hasta el corazón de los hijos era un asunto que decidía el padre. Los dos hermanos crecieron entendiendo lo mismo, que en aquel imperio, ni siquiera a quien amabas te pertenecía del todo. Y esa lección, para Cristina, iba a ser una condena. Al hacerse mayor, Cristina se convirtió en una joven de la alta sociedad internacional, con acceso a todo, viajando en primera clase por la vida. Pero por dentro, seguía siendo aquella niña que buscaba amor. Y creyó encontrarlo, por fin, a los 20 años. Se llamaba Joseph Volker. Era un empresario del sector inmobiliario de Los Ángeles. Lejos de Europa, lejos de los yates y de los apellidos griegos, en el sol de California, Cristina se permitió por primera vez algo que nunca había tenido: sentirse una mujer normal, enamorada de un hombre normal, sin protocolos ni imperios de por medio. Un hombre amable, atento, que la escuchaba, que la hacía sentir especial. Solo tenía un problema a ojos del imperio Onassis. Era mucho mayor que ella, casi 30 años mayor, no pertenecía a la aristocracia del dinero europeo y, sobre todo, no lo había elegido su padre. En 1971, Cristina se casó con él casi a escondidas. Y por primera vez en su vida, la joven Onassis sintió que había hecho algo por ella misma, por su propio corazón, y no por el apellido. Duró poco, muy poco, porque cuando Aristóteles Onassis se enteró de que su hija, la heredera de su imperio, se había casado con aquel hombre sin su permiso, montó en cólera. Y un hombre como Aristóteles Onassis, cuando montaba en cólera, tenía el poder de mover el mundo. Presionó, amenazó, usó todas las armas que da una fortuna colosal para separar a su hija de aquel matrimonio. Se dice que llegó a advertir que la desheredaría, que la dejaría fuera de todo si no ponía fin a esa unión. Y aquí llega una de las imágenes más tristes de toda esta historia. Cristina, con 20 años, atrapada entre el hombre al que amaba y el padre cuya aprobación había mendigado toda su vida. ¿Cómo habrías reaccionado tú si la persona de la que más deseabas sentirte querida, tu propio padre, te obligara a elegir entre él y el hombre al que amas, usando toda su fortuna como arma contra ti? Cristina no pudo con esa presión. El matrimonio se derrumbó en poco más de un año. El poder de su padre lo aplastó. Y ella aprendió, de la forma más dura, una lección que envenenaría todas sus relaciones futuras. En su mundo, el amor y el dinero jamás venían separados. Nunca sabría del todo dónde terminaba uno y empezaba el otro. Funcionó. Su padre recuperó el control. Durante un tiempo, todo pareció volver a su cauce. Hasta que la vida, que llevaba años cargando la escopeta en silencio, empezó a disparar. Y ya no paró. Lo que viene ahora es, sin ninguna duda, el capítulo más brutal en la vida de Cristina Onassis. Tan brutal que cuesta creer que una sola persona pueda soportarlo. Porque en apenas 2 años y medio, esta mujer perdió, uno detrás de otro, a todos los miembros de su familia directa. A todos. Presta mucha atención, porque aquí es donde el destino se ensañó con ella sin piedad. Empezó en enero de 1973. Su hermano Alexander, aquel niño que había sido su único refugio en la infancia, convertido ya en un joven de 24 años que dirigía la pequeña aerolínea de la familia, subió a una avioneta anfibia en el aeropuerto de Atenas. Iba enseñando a volar a otro piloto. El aparato apenas despegó unos metros y, en menos de un minuto, se estrelló contra el suelo. Alexander sufrió heridas gravísimas en la cabeza. Trajeron en avión a los mejores neurocirujanos del mundo,
sin reparar en gastos, como siempre en aquella familia. No sirvió de nada. Alexander murió. Tenía 24 años. Para Cristina, fue como si le arrancaran la mitad del alma, porque Alexander no era solo su hermano, era el único testigo que le quedaba de su infancia, la única persona en el mundo que sabía exactamente lo que había sido crecer en aquel yate enorme, rodeada de criados y de ausencias. Con él podía hablar sin explicar nada, porque lo había vivido todo a su lado. Cuando Alexander murió, Cristina no perdió solo a un hermano, perdió al último ser humano que la conocía de verdad, desde antes de los apellidos, de las fortunas y de los focos. Se quedó, de golpe, sin nadie que la mirara y viera simplemente a la niña que fue, su cómplice, su hermano, la única persona que de verdad había entendido lo que era crecer siendo un Onassis, se apagó en un instante. Y para su padre, Aristóteles, la muerte de su único hijo varón, el heredero, el que iba a continuar su nombre, fue un golpe del que no se recuperó jamás. El titán se derrumbó. No aceptaba que hubiera sido un accidente. Convencido de que a su hijo lo habían asesinado, llegó a ofrecer una recompensa de $1.000.000 a quien probara que aquella avioneta había sido saboteada. Persiguió conspiraciones, sospechó de sus enemigos, se obsesionó, pero ninguna recompensa le devolvió a su hijo. Se dice que envejeció 10 años de golpe, que perdió las ganas de vivir, que desde aquel día empezó a morirse por dentro. Pero la desgracia no había terminado, ni mucho menos. Poco más de un año después, en octubre de 1974, le llegó el turno a su madre. Tina, aquella madre bellísima y ausente, aquella mujer que había ido pasando de un magnate a otro sin encontrar nunca la paz, murió en París. Tenía apenas 45 años. Y presta atención a este detalle, porque es de una tristeza que hiela la sangre. La causa oficial de su muerte fue un edema pulmonar, una acumulación de líquido en los pulmones. Recuerda esas palabras. Guárdalas. Porque 14 años después, esa misma causa, un edema pulmonar, aparecería otra vez en el certificado de defunción de una Onassis. La madre y la hija, las dos infelices, las dos consumidas por dentro, morirían de lo mismo. Como si la desdicha fuera, en aquella familia, una enfermedad que se heredaba. Cristina, que apenas se estaba reponiendo de la muerte de su hermano, tuvo que enterrar ahora a su madre. Y aún faltaba el tercer golpe, el definitivo, porque su padre, Aristóteles, roto por la pérdida de Alexander, se apagaba a ojos vistas. Enfermó de un mal cruel que le iba paralizando los músculos poco a poco. Llegó un momento en que ni siquiera podía mantener los párpados abiertos por sí solo. El hombre más poderoso del mundo, el que había peleado por el control de países enteros, tenía que sujetarse los ojos para poder ver. Su cuerpo se rendía, y en marzo de 1975, en un hospital de París, Aristóteles Onassis murió. Y aquí hay un detalle que marcaría a Cristina para siempre. En los últimos días, ella no se separó ni un segundo de la cama de su padre. Por fin, lo tenía para ella sola. Por fin era la hija, la única, la que estaba ahí. Su madrastra, la célebre Jackie Kennedy, estaba lejos, en Nueva York, cuando Aristóteles dio su último suspiro. Solo Cristina, de toda la familia, estuvo con él al final. Aquella ausencia de Jackie en el momento de la muerte hizo un daño enorme. Alimentó todos los reproches y selló para siempre la frialdad entre las dos mujeres. Porque Cristina nunca había aceptado a aquella madrastra tan famosa. Se comentaba incluso que, en la familia, se había llegado a culpar a Jackie de traer la mala suerte, señalando que a su alrededor la muerte no dejaba de rondar. Justas o no, aquellas heridas entre madrastra e hijastra no se cerraron jamás. Detente un segundo y piénsalo de verdad. En un periodo de unos 29 meses, Cristina Onassis enterró a su hermano, a su madre y a su padre, los tres. Antes de cumplir los 25 años, se había quedado absolutamente sola en el mundo, sin la familia con la que había crecido, sin nadie de su sangre a quien agarrarse, salvo una tía. ¿Te imaginas perder a todas las personas que forman tu mundo, una tras otra,
en poco más de 2 años, y encima tener que hacerlo bajo la mirada de la prensa de medio planeta que te perseguía para fotografiar tu dolor y venderlo en las portadas. Si esta historia te está llegando tan hondo como creo, te pido un pequeño gesto que de verdad nos ayuda a seguir rescatando estas vidas olvidadas. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás acompañando hoy. Saber que hay alguien al otro lado, escuchando la historia de Cristina, con el mismo respeto con el que la contamos, lo es todo para este canal. Y ahora sigamos, porque justo cuando lo había perdido todo, el destino le puso sobre los hombros un peso todavía mayor, porque con la muerte de su padre, Cristina no solo heredó el dolor, heredó el imperio entero. De la noche a la mañana, aquella joven huérfana de 24 años se convirtió en la dueña de una de las mayores fortunas del planeta. Se calcula que heredó más de la mitad de todo lo que su padre había construido. La otra parte fue a parar a una fundación creada en memoria de su hermano Alexander. Cientos y cientos de millones de dólares. Una flota de petroleros, bancos, propiedades por todo el mundo. La isla de Escorpios. La prensa la coronó con un título que sonaba a sueño y que en realidad era una condena. La mujer más rica del mundo. Y aquí está una de las grandes sorpresas de esta historia. Un detalle que mucha gente desconoce. Todos esperaban que aquella joven frágil, insegura, marcada por la tragedia, se hundiera o dejara el imperio en manos de los ejecutivos de su padre. Pero Cristina hizo justo lo contrario. Se arremangó y se puso al frente. Contra todo pronóstico, demostró tener un instinto para los negocios que muy pocos imaginaban. Se metió en las oficinas, aprendió el negocio naviero de arriba a abajo, tomó decisiones, plantó cara a hombres que le doblaban la edad y que jamás pensaron recibir órdenes de una mujer tan joven. Trasladó su vida al Principado de Mónaco, al cuartel general del imperio, y desde allí manejó los hilos de la flota en unos años durísimos para el negocio, cuando la crisis del petróleo sacudía a todo el sector naviero, y muchas grandes fortunas se hundían sin remedio. Cristina aguantó el timón, tomó decisiones frías, negoció, se rodeó de asesores, protegió lo que su padre había construido de la nada. Hasta fue ella, con apenas 24 años, y recién enterrado su padre, quien negoció con dureza el acuerdo económico para que su famosa madrastra no disputara la herencia. La niña insegura era, también, una mujer con carácter y con una cabeza fría para los negocios. Y esa parte guerrera de Cristina, esa fuerza, merece recordarse tanto como su tragedia. Pero, y este es el gran pero de toda su vida, ningún imperio podía llenar el hueco que tenía dentro. Podía dirigir una flota de barcos, pero no podía fabricar una familia. Podía firmar contratos millonarios, pero no podía firmar la paz consigo misma. Ahora tenía más dinero que nunca, y menos gente que nunca de verdad a su lado. Estaba en la cima del mundo, mirando hacia abajo, y no había absolutamente nadie junto a ella. Y déjame preguntarte una cosa, porque creo que en el fondo, todos lo hemos sentido alguna vez, aunque sea a otra escala. ¿De qué te sirve alcanzar la cima de algo, lo que sea, si cuando por fin llegas arriba y te giras para compartirlo, no hay nadie a quien contárselo? Cristina tenía el mundo entero a sus pies, y no tenía a una sola persona a quien llamar a las 3 de la madrugada, sin más motivo que la necesidad de oír una voz que la quisiera, toda esa fortuna, y ni un solo hombro de confianza. Y esa es la pregunta que la perseguía por cada rincón de su vida dorada. Cuando eres la mujer más rica del mundo, ¿cómo distingues a quien te quiere de quien quiere tu dinero? ¿Y alguna vez has tenido, aunque sea a pequeña escala, esa sensación incómoda de que alguien se acercaba a ti buscando algo que no eras tú? Cristina vivió con esa duda clavada en el pecho las 24 horas del día, y esa duda envenenó, una tras otra, todas sus búsquedas de amor. Pero no solo envenenó sus amores, lo envenenó todo. Cuentan quienes la trataron que Cristina intentaba, casi sin darse cuenta, comprar el cariño del que nunca estaba segura. Colmaba a sus amigos de regalos carísimos.
Era capaz de fletar un avión privado en mitad de la noche solo para no quedarse sola, de llevarse a un grupo entero al otro extremo del mundo por un capricho repentino, de pagar viajes, casas y lujos a la gente de su alrededor. Se rodeó de un séquito que vivía, en buena parte, de su generosidad sin fondo. Y sin embargo, cada regalo que hacía llevaba dentro la misma pregunta sin respuesta, clavada como una astilla. ¿Están aquí por mí o por lo que les doy? Cuanto más gastaba para retener a la gente a su lado, menos podía fiarse de que esa gente la quisiera de verdad. El dinero, que se suponía que debía comprarle compañía y afecto, no hacía más que espesar su soledad. Cristina era la mujer más rica del mundo, rodeada siempre de gente sonriente, y más sola que casi nadie sobre la tierra. Porque una cosa es estar acompañada, y otra muy distinta es sentirse querida. Y ella conocía muy bien la diferencia. Porque Cristina no dejó de buscar, nunca dejó de buscar. Después de la muerte de su padre, se lanzó de nuevo al amor, casi con desesperación, como quien busca una balsa en mitad del océano. Apenas 3 meses después de enterrar a Aristóteles, se casó por segunda vez, esta vez con un heredero griego del mundo naviero y bancario. Un hombre de su mundo. Parecía lógico, parecía lo correcto. Pero el matrimonio se apagó casi tan rápido como se había encendido. Duró poco más de 1 año. Visto ahora, es fácil entenderlo. Aquella boda no nació del amor sereno, sino del pánico a la soledad. Visto a apodos. Cristina acababa de enterrar a su padre y venía de enterrar a su hermano y a su madre. Se casó, en el fondo, huyendo del vacío, agarrándose a lo primero que se parecía a una familia. Y un matrimonio construido sobre el miedo a estar sola rara vez se sostiene. Cristina buscaba en aquellos hombres al padre que había perdido, la protección que nunca tuvo, el amor incondicional que le había faltado de niña. Y ningún hombre del mundo podía cargar con un vacío tan grande. Su tercer matrimonio fue quizá el más sorprendente de todos, el que dejó al planeta con la boca abierta, en plena Guerra Fría. Con el mundo partido en 2 bloques enfrentados a muerte, Cristina Onassis, símbolo absoluto del capitalismo, la mujer más rica del mundo occidental, se enamoró y se casó con un ciudadano soviético, un agente naviero de Moscú. Imagínate el terremoto. La heredera del capitalismo, casándose con un hombre del otro lado del telón de acero. Se habló de espías, de intrigas, de operaciones secretas de los servicios de inteligencia. Para Cristina, en cambio, probablemente aquello no era más que otro intento desesperado de encontrar a alguien que la quisiera de verdad. Llegó a irse a vivir una temporada a Moscú, ella, la de los yates de grifos dorados, a un apartamento gris y modesto de la Unión Soviética. Se llegó a decir que, para poder tener cerca a aquel hombre, hasta le regaló un petrolero. La heredera del capitalismo comprando barcos para retener a un funcionario soviético a su lado. No hay imagen que resuma mejor lo desesperada que estaba, en el fondo, porque alguien, quien fuera, se quedara con ella. Pero tampoco funcionó. También ese matrimonio se rompió al poco tiempo. 2 maridos más, en apenas unos años. Y la misma historia repitiéndose sin descanso, como una condena. Cristina se entregaba entera, con toda el hambre de amor acumulada desde niña, y las relaciones se le deshacían entre las manos. Cada divorcio la dejaba un poco más rota, un poco más convencida de que quizá el amor de verdad, ese con el que soñaba desde pequeña, sencillamente no estaba hecho para alguien como ella. Para alguien cuyo apellido siempre entraba primero en la habitación, antes que ella. Y en medio de todo aquello, la batalla que nunca cesaba, la de su cuerpo y su ánimo. Los años de tragedias, de matrimonios fallidos, de soledad, fueron dejando huella. Cristina luchaba contra su peso, que subía y bajaba de forma extrema según cómo estuviera su corazón. Cuando algo la ilusionaba, remontaba. Cuando el dolor volvía a ahogarla, todo se venía abajo. Con el tiempo le diagnosticaron una depresión, y llegó a depender de medicamentos para dormir y para calmar los nervios. Vivía rodeada de médicos, de tratamientos, de dietas imposibles. Su salud se resentía en silencio,
mientras la prensa del corazón solo se fijaba en si había engordado o adelgazado unos kilos, sin ver jamás el sufrimiento que había detrás. La trataban como a un personaje de revista, y era, sencillamente, una mujer profundamente triste que intentaba, como podía, seguir adelante un día más. Pero antes de llegar al final, tenemos que hablar del amor más grande de su vida, porque lo hubo, y porque fue, también, la traición más dolorosa de todas. Y esta es la parte que de verdad da sentido a toda su historia. Se llamaba Thierry Roussel. Era un empresario francés, encantador, atractivo, mundano, hijo de una familia adinerada. Y lo más importante, Cristina lo conocía desde hacía muchísimos años, desde que era casi una adolescente. Lo había amado en secreto, durante buena parte de su vida. Se contaba que Cristina llevaba años detrás de él, que lo había querido desde joven con una constancia casi dolorosa y que él se había resistido, había ido y venido, había estado con otras mujeres, pero ella nunca lo olvidó. Para Cristina, conseguir por fin a Thierry no fue un capricho más, fue cumplir el sueño romántico de toda su vida, casarse con el hombre al que llevaba amando desde que era casi una niña. Thierry no era para ella un capricho ni un matrimonio de conveniencia. Era el amor verdadero, el de siempre, el hombre por el que su corazón había latido, cuando aún era una niña insegura que se sentía fea. En 1984, por fin, Cristina y Thierry se casaron, y ella, que había buscado el amor por medio mundo, entre griegos, americanos y soviéticos, sintió que al fin lo había encontrado en la persona que en el fondo siempre había querido. Y entonces llegó el que fue, sin ninguna duda, el momento más luminoso de toda su vida. En enero de 1985, Cristina Onassis dio a luz a una niña, una hija. La llamó Athina, el mismo nombre de su propia madre. Por primera vez en casi 40 años, Cristina tenía algo que era suyo de verdad, alguien a quien querer sin dudas, sin sospechas, sin preguntarse si la querían por su fortuna. Porque una hija no te quiere por tu dinero. Una hija te quiere porque eres su madre, sin más. Cuentan quienes la conocieron que aquella niña fue la mayor alegría de la vida de Cristina, la luz que había esperado durante décadas. Se volcó en ella por completo. Quiso darle todo el cariño, toda la presencia, todo lo que ella misma no había tenido de pequeña. Quiso ser, para su hija, la madre que a ella le faltó. Por un momento, pareció que Cristina Onassis por fin iba a ser feliz. Tenía al hombre que siempre había amado. Tenía una hija adorada. Tenía el imperio bajo control. Parecía que, después de tanto golpe, la vida por fin le iba a conceder una tregua. Funcionó. Durante un tiempo, funcionó. Hasta que dejó de hacerlo, de la peor manera posible. Porque aquí llega la ironía más cruel de toda esta historia, la que resume la vida entera de Cristina. La mujer más rica del mundo, la que podía comprar cualquier cosa que existiera, descubrió que había algo que su dinero no podía comprar ni retener: la fidelidad del único hombre al que de verdad había amado. Se supo que Thierry, su marido, el amor de su vida, mantenía desde hacía tiempo una relación con otra mujer, una modelo sueca, y no una relación pasajera. Se contó que esa otra mujer había tenido hijos con Thierry, mientras él seguía casado con Cristina. Mientras Cristina criaba a la pequeña Athina convencida de tener por fin a su lado al hombre de su vida, ese mismo hombre estaba construyendo otra familia en paralelo, a escondidas. Piensa en el golpe. Cristina Onassis, capaz de comprar islas, yates, aviones y bancos enteros, no había podido comprar lo único que de verdad quería: que aquel hombre la eligiera a ella. Y lo más demoledor de todo, el detalle que lo resume todo: la mujer por la que Thierry la traicionaba no tenía fortuna, ni imperio, ni apellido de oro. No tenía nada de lo que Cristina tenía. Y aún así, él la eligió a ella. Toda una vida temiendo que la quisieran solo por su dinero. Y al final, resultó que el amor de su vida la abandonaba por una mujer que no tenía dinero ninguno. La fortuna, que había sido su jaula, su condena y su supuesto gran poder, no le sirvió absolutamente de nada donde más le importaba. La fortuna más grande del mundo,
no pudo comprarle un solo gramo de amor verdadero. El matrimonio se rompió en 1987. Cristina quedó destrozada. Aquella había sido su última gran esperanza, el amor por el que había esperado toda la vida, y se derrumbaba dejándola más sola que nunca. Solo le quedaba una cosa a la que agarrarse, una sola, su hija Athina. Aquella niña era ahora su mundo entero, su razón para levantarse cada mañana, lo único puro y verdadero que le quedaba en una vida de lujos vacíos. Después de aquello, Cristina intentó, una vez más, empezar de cero. Estaba agotada de Europa, de los focos, de los recuerdos, de la gente interesada que la rodeaba desde niña. Los años de sufrimiento le habían pasado una factura muy alta. Su salud estaba debilitada, su corazón cansado, su cuerpo maltratado por décadas de tristeza y de lucha contra sí misma. Y entonces tomó una decisión que hoy, sabiendo cómo empezó toda esta historia, pone los pelos de punta. Puso los ojos en un lugar muy lejano, al otro lado del océano, para rehacer su vida: Argentina. El mismo país al que su padre, Aristóteles, había llegado como refugiado, sin nada más de medio siglo antes para construir, de la nada, todo aquel imperio. La fortuna Onassis había nacido en Argentina, y en Argentina iba a terminar. Cristina soñaba con levantar allí una vida nueva, tranquila, discreta, lejos de todo, para ella y para su pequeña Athina. Un lugar donde por fin pudiera ser simplemente una madre, y no la mujer más rica del mundo. Un lugar donde empezar otra vez. Porque toda la ilusión que le quedaba a Cristina estaba puesta ahora en aquella niña pequeña. En Athina había volcado el amor que a ella nunca le habían dado, y también toda la esperanza de una vida distinta. Soñaba con darle a su hija lo que ella jamás tuvo: una madre presente, un hogar de verdad, una infancia normal lejos de los yates, de los focos y de los apellidos que pesan como losas. Quería romper la maldición de su familia. Quería que Athina creciera sabiéndose querida por sí misma, y para eso estaba dispuesta a dejarlo todo atrás y a empezar de cero, ella sola, con su hija de la mano, en el último rincón del mundo. Era, quizá, la esperanza más pura y más tierna de toda su vida. Y el destino no le dio tiempo de cumplirla. Con esa esperanza tímida en el pecho, en noviembre de 1988, Cristina viajó a las afueras de Buenos Aires para visitar a unos amigos en una exclusiva urbanización de casas de campo. Iba, quizá, a preparar ese nuevo comienzo con el que tanto soñaba. Iba buscando, como siempre había buscado, un poco de paz. No sabía, no podía saberlo, que aquel viaje en busca de una vida nueva sería, en realidad, el final del camino. Y así, llegamos de vuelta a donde empezamos. A aquella tarde calurosa de sábado, el 19 de noviembre de 1988. A la empleada cruzando en silencio los pasillos de la mansión, a la puerta que no se abría. Cristina Onassis fue hallada sin vida en el cuarto de baño de aquella casa a las afueras de Buenos Aires. La trasladaron a toda prisa en helicóptero a una clínica, pero ya no había nada que hacer. La mujer más rica del mundo había muerto a los 37 años, en un país extranjero, lejos de sus islas, de sus yates y de todo su imperio. La noticia dio la vuelta al planeta en cuestión de horas, y con ella, el torbellino de rumores. ¿Cómo era posible que una mujer tan joven, con todos los medios del mundo a su alcance, muriera así, de repente? Se especuló con todo. La autopsia oficial determinó que Cristina había muerto de un fallo del corazón provocado por un edema pulmonar, esa misma acumulación de líquido en los pulmones que se había llevado a su madre 14 años antes. No se hallaron pruebas de que hubiera sido algo intencionado, pero muchos, entonces y ahora, señalaron lo evidente, que aquel corazón de 37 años estaba, sencillamente, agotado, gastado por años y años de sufrimiento, de tristeza, de golpes que habrían tumbado a cualquiera. Se dijo que Cristina no murió de una sola cosa, sino de toda una vida. Que fue, en el fondo, una mujer que se apagó por dentro mucho antes de apagarse por fuera. La llevaron de vuelta a Grecia, a su isla, a Escorpios.
a aquel paraíso de su infancia rodeado de mar turquesa. Y allí, en la pequeña capilla blanca de la familia, la enterraron junto a las dos personas que más había echado de menos toda su vida, su hermano Alexander y su padre Aristóteles. Por fin, de un modo terrible, la familia rota volvía a estar reunida bajo la misma tierra. Su muerte fue un terremoto informativo. Durante semanas, las portadas de medio mundo se preguntaron cómo era posible, buscaron culpables, tejieron teorías. Su cuerpo hizo un último viaje larguísimo, desde Argentina de vuelta a Grecia, y a su paso se agolpaba la gente. Miles de personas siguieron su funeral en la isla. Lloraban al ver salir su féretro de la pequeña capilla. El mundo entero lloró a la heredera trágica, a la niña de oro que lo tuvo todo y nunca fue feliz. Y aquí está la última ironía, la más amarga de todas, la que resume quién fue de verdad Cristina Onassis. Aquella niña que con 2 años botó un petrolero gigante antes de saber caminar. Aquella mujer que heredó una de las fortunas más colosales de la historia, coronada como la más rica del planeta, dueña de islas, de yates de oro y de un imperio de barcos, murió sola, a los 37 años, en una casa prestada de un país que no era el suyo, el mismo país donde su padre había empezado de la nada. Lo tuvo todo, y no tuvo nada de lo que de verdad importa. Su fortuna le costó la infancia, le costó la confianza en la gente, le costó no saber nunca si la querían a ella o a su dinero. Y al final, ni con todo el oro del mundo pudo comprar lo único que buscó desde que era una niña sola en un yate demasiado grande, alguien que la quisiera, sencillamente, por ser Cristina. Solo dejó tras de sí un tesoro que sí era de verdad, su hija Atina, de apenas 3 años, que se convirtió de golpe en la última heredera de la dinastía Onassis y en la dueña de aquella fortuna inmensa. Una niña que crecería, por las vueltas crueles del destino, criada en buena parte por su padre, aquel mismo Thierry, que había roto el corazón de su madre. Y alrededor de aquella pequeña, y de la montaña de oro que había heredado, se libraría durante años una batalla legal entre su padre y los administradores griegos de la fortuna. Como si ni siquiera después de muerta pudiera Cristina librar a su hija de lo mismo que la había atormentado a ella, la sombra alargada del dinero, ensuciándolo todo, incluso el cariño. La maldición que Cristina quiso romper por Atina seguía ahí, esperando a la última de los Onassis. La historia de los Onassis, empezada por un refugiado que lo perdió todo en un incendio y levantó un imperio de la nada, se concentraba ahora en aquella pequeña. Y la fortuna más famosa del mundo seguía rodando hacia el futuro, dejando atrás, en una tumba blanca de escorpios, a la mujer que la había cargado toda su vida como quien carga una cruz. Así que déjame terminar preguntándote algo, ahora que conoces la verdad que había detrás de los titulares. Después de escuchar la vida de Cristina Onassis, dime, ¿de qué sirve tenerlo absolutamente todo, si no tienes a una sola persona que te quiera por lo que eres, y no por lo que tienes? ¿Cambiarías tú un solo día sintiéndote querido de verdad por todas las fortunas del mundo? Piénsalo, porque la vida de Cristina es, en el fondo, la respuesta a esa pregunta, escrita con lágrimas y con oro. Si su historia te ha tocado el corazón, suscríbete a este canal y activa la campanita para acompañarnos en las próximas. Aquí rescatamos las vidas de esas mujeres a las que el mundo envidió por fuera sin imaginar lo que cargaban por dentro, mujeres a las que la historia recordó solo a medias, quedándose con el brillo y olvidando la herida. Y dime en los comentarios, ¿conocías la verdadera historia de Cristina Onassis? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de su vida? Te leo, de verdad, 1 a 1, porque cada una de estas mujeres merece, al menos ahora, que por fin alguien la escuche de verdad.